Hola, muchas gracias por estar aquí nuevamente para otra entrevista. ¿Qué tal en esta última semana las cosas por Granada? Ha mejorado. No estamos todavía libres de confinamiento, pero ha mejorado. Sí, vamos a Esperamos tener que, esperanza. esperamos que la semana que viene levanten un poco las medidas restrictivas. Sí, es de semana a semana que están decididos. Cada 15 días. Sí, 15 días también, 15 días, claro, sí. como Sí. en Portugal. Mm. Ha sido bien. Por aquí estamos un poco con más libertad. Sí, Tenemos que usar la sí, máscara. Eh, sí. bien, no, ni todas las tiendas tienen permiso para abrir, pero Ajá, estamos intentando retomar la normalidad un poquito. sí. Vamos a ver. Bien, voy a empezar la entrevista. Hoy vamos a hablar entonces de la cólera de 1885 en España. Un tema muy diferente del último que hemos hablado de peste negra en Granada en el siglo XIV. Los virus y las bacterias son probablemente las dos causas principales de pandemia y muerte en el mundo. Ujú. Mis primeros entrevistados se centraron en la peste negra, que es causada por una bacteria, Yersinia pestis, Sí. y también he hablado recientemente sobre la neumónica del siglo XX. Otra pandemia mortal en la historia de la humanidad es la cólera, que existe hoy, que tiene su origen en una infección del intestino delgado, por algunas cepas también de una bacteria, Vibrio cholerae. De una manera simple puede explicar qué es el cólera y cuáles son sus síntomas. Sí. El cólera es una enfermedad infectocontagiosa que asienta fundamentalmente en el intestino, que está provocada por el Vibrio cholerae. Produce una diarrea generalizada que tiene unas deposiciones muy características, porque se denominan, por su apariencia, se denominan en agua de arroz. Y estas diarreas conducen en poco tiempo, Sí, a una deshidratación generalizada y la muerte del paciente. muy bien. Uh, Como dicen en la cuestión, existe ainda hoy en muchas partes del mundo. Existen zonas residuales de cólera, efectivamente. En el mundo oriental existe cólera, pero está más controlado que en ese tiempo, ¿no? Aparte de que existen ya sistemas de hidratación importantes, antibióticos que pueden luchar contra el vibrio y, sobre todo, también una higiene más depurada, claro. Claro, claro que sí. Se cree que la pandemia de COVID-19 tuvo su origen en los murciélagos en China y que luego se propagó al pangolín y en última instancia a los humanos. ¿Qué sabemos sobre el origen de la bacteria que causa el cólera y cómo se propagó e infecta a las personas? Sí. El cólera se transmite por medio de las deyecciones humanas, es decir, las heces Mm. humanas, que por alguna circunstancia van a parar a el agua de bebida. Oh, Entonces, las personas beben ese agua que está contaminada con el vibrio colérico y, bueno, pues se enferma. En, en ciertos momentos, digamos, es imposible no beber agua, sobre todo en épocas de calor, y pues inmediatamente se enferma. Si pudiéramos prescindir del agua, pues sería otra cuestión, pero es un factor vital para la vida humana. muy bien. ¿Y sabemos algo un poco más sobre el origen de la bacteria, como si tiene algún origen tipo de otros animales en primer lugar o... Yo ese tema lo desconozco Mm, y en realidad lo que se sabe que es periódicamente durante el siglo XIX se fueron produciendo diversas epidemias que afectaron en mayor o menor medida a Europa, pero que siempre tenían como origen Oriente, donde era endémico, es decir, existía siempre y
de una manera irregular pasaba a Europa en ciertas ocasiones. Claro. El cólera y el COVID-19 son, claro, dos enfermedades completamente distintas y se propagan de manera diferente. Sí. ¿Qué sabemos sobre la forma en que entró en la península ibérica el cólera en el siglo XIX? Pues como norma general, la entrada del cólera se producía por medio de los puertos. Es decir, los barcos que venían con mercancías desde Oriente atracaban en estos puertos, puertos mediterráneos razonablemente, y de ahí se expandía de manera rápida por el interior de las poblaciones, llegando a zonas que evidentemente no tenían nada que ver con el puerto. Es decir, la epidemia de 1885, por ejemplo, se da en la zona de Levante, se da en Granada y también se da en Madrid, que no tiene relación con el mar. Pero, digamos, por medio de las personas que viajan, es relativamente sencilla, no tiene demasiado problema. Ok, muy interesante. ¿Y hay conocimiento sobre la diseminación de los puertos para el interior? ¿Ha afectado más las ciudades o también el campo? En realidad por lo que yo sé, era una epidemia generalizada. Se extendió por todos los sitios, digamos, de una forma muy igual. El hecho de tener de propagarse por medio del agua es Ujú. un vector que hace que sea imprescindible beber agua y, por tanto, pues pueden contaminarse cualquiera que beba ese agua. Interesante. En el caso de COVID-19, los gobiernos y las autoridades europeas tenían conocimiento del brote de una nueva enfermedad en otro continente antes de que llegara a nuestros países. Sí. Y sin embargo, no todos los estados iniciaron una serie de medidas profilácticas para contenerlo. En el caso de cólera, los gobiernos reaccionaron rápidamente ante el brote a finales del siglo XIX. ¿Y cuál fue la respuesta estatal al brote de cólera? ¿Qué medidas han tomado? Sí. Bien, yo la epidemia de cólera que mejor conozco es la que sucede en Granada en 1885, porque tengo una información de primera mano. Hay un médico granadino que se llama Federico Loris, que escribe un diario y en ese diario va reflejando día a día qué sucede con la enfermedad del cólera. Federico Loris es un personaje muy interesante. Fue catedrático de anatomía en Madrid y es uno de los primeros en ocuparse de la antropología en España. Y dentro de ella, sus estudios sobre las huellas dactilares son importantes porque hace un método que, como lo que en realidad es una modificación del que había hecho uno de los primeros en ocuparse del tema, que se llamaba Vucetich, en España y también en Hispanoamérica se conoce como método de Vucetich-Oloris, porque lo reformó lo simplificó en una palabra, lo hizo mucho más factible. Y las policías actualmente siguen utilizando este método de identificación por las huellas dactilares. Pues bien, Federico Oloris, que como digo era granadino, viene en ese verano de 1885 a Granada porque tenía aquí su familia y pensaba pasar el verano con ellos en Granada. Se encuentra ante la epidemia y, los reclutan, podríamos decir, para asistir enfermos. Y va anotando en su diario lo que sucede. Es una mortandad muy importante y a pesar de que Robert Koch el descubridor del bacilo del cólera, había descubierto 3 años antes, había aislado el bacilo en Egipto. En Granada no se tenía noticia de este tema, como supongo que sucedía en muchas otras partes de Europa.
y seguían con los métodos tradicionales pensando que era un miasma que existía en la atmósfera y que al respirar los individuos pues se contagiaban. Entonces, en Granada continuaron durante cierto tiempo empleando medidas que habían usado contra la peste. Por ejemplo, fumigaciones y lo que era más doloroso para los pacientes y su familia es que les quemaban todos los enseres, les quemaban los muebles, el colchón, etcétera, con lo cual se unía a la muerte de un familiar por cólera la pérdida económica que esto significaba. Pues una situación un poco bien difícil para las personas de ese periodo. Es muy diferente de la peste negra, que recomendaba agua de pozo, ¿no? Para vivir, pero ahora el problema podría estar en la agua. Pero, ¿y qué sabemos sobre el tratamiento? Si inicialmente hubo dificultad de identificar la enfermedad, ¿cómo han hecho el salto para conocer la enfermedad y cómo los médicos lo controlaron para que no se extendiera aún más? Sí. Bueno, debo decir que ya había una cierta experiencia sobre el cólera. No pasaba igual que sucedió en la peste de 1348, ni ahora con el COVID. Es decir, se tenía experiencia con el cólera. Había habido la primera epidemia en 1834 y otras sucesivas, por ejemplo, la de 1855. Por tanto, había una cierta experiencia. Y en Granada, que es lo que yo conozco mejor, se organizaron por parroquias y en cada parroquia había un médico encargado de visitar a los enfermos, acompañado de otra serie de personas que dictaminaban si ese paciente podía permanecer en el domicilio, que era lo más conveniente, o si por su situación económica o familiar era mejor trasladarlo a un lazareto donde allí lo trataban. Eso en principio. Y también arbitraban los medios económicos para que estos pacientes o familiares pudieran tener una alimentación adecuada, etcétera, etcétera. El tratamiento consistía fundamentalmente en mantener al paciente a dieta, es decir, no comía alimento sólido ninguno. Y lo que sí ingería agua en forma de infusiones de manzanilla, de tila, de malva, etc. Y sobre todo lo que era importante es que el paciente sudara, producir el sudor en el paciente por medio de botellas de agua caliente, ladrillos calentados previamente, etc. Y sé que en algunos casos se llegó a emplear el opio como una forma de relajar el intestino para que no hiciera estas deposiciones tan frecuentes. Se seguía utilizando la sangría. Sí. Se sangraba al paciente como también sucedía en la peste. Lo que sucede es que en este tiempo lo que se empleaba eran sanguijuelas, es decir, unos animalitos que colocados encima de la piel chupan la sangre del paciente, bueno, produciendo también una especie de sangría terapéutica, que era importante. Aunque he de decir que ya esta sangría y este uso de las sanguijuelas no tenía tantos partidarios como en las ediciones anteriores de estas epidemias. Es decir, de esta epidemia ya hubo más detractores que favorecedores de esta técnica. En 1885, lo más notable, a mi modo de ver, es que hay un médico español que se llama Jaime Ferrán y Clua, que descubre una vacuna. Pero esta vacuna y la empieza a utilizar con los coléricos que hay en la parte de Valencia, en el mes de junio de ese año. Lo que sucede es que Ferrán utilizaba gérmenes vivos, con lo cual también se daba la circunstancia de que en ocasiones el paciente moría
porque le habían inoculado la bacteria porque estaba viva. Esta vacuna, el gobierno español la prohibió porque evidentemente había casos que morían y era, digamos, desaconsejable. Granada envía a Valencia a un catedrático de medicina que se llamaba Eduardo García Solá, que llega allí, observa al microscopio la presencia del germen y observa cómo se vacunan los pacientes. Vuelve a Granada, hace un informe, pero no lo aceptan. Y siguen tratando a los pacientes por las medidas que hemos dicho antes, sin tener en cuenta que era efectivamente producto de una bacteria. Fue, bueno, una ocasión perdida, podríamos decir, que se podría haber evitado una gran cantidad de muertes. Claro, muy interesante. En todas las pandemias hay siempre la tentativa de encontrar la cura, el milagre. Sí. En este caso, claro que la vacuna ha tenido otras consecuencias inicialmente. Claro. Pero es muy interesante que han intentado todo tipo de... Bien, lo que tenían como el opio, que era típico también del siglo XIX para intentar ultrapasar la enfermedad. Y las dietas también son aspectos muy... Porque ainda hoy, en el caso del COVID-19, hay quien que hable que el limón, la lejía, ajo, otras cosas que son buenas para combatir las... Yo he observado que en el periódico local de Granada, que se llamaba El Defensor de Granada, todos los días que duró la epidemia, había fórmulas mágicas para curar la enfermedad, fórmulas recomendadas por los médicos más extraños, e incluso, bueno, pues remedios que eran absolutamente perjudiciales, como podría ser esto que hemos leído o visto de la lejía, ¿no? Una inyección intramuscular o intravenosa peor de lejía, lo que hace es colapsar el sistema circulatorio, ¿no? Sí, interesante. Una cuestión que tengo, estaba pensando ahora en el caso del diario de Federico Loris. Sí. ¿En algún momento tiene dudas sobre los tipos de tratamiento o sobre... ¿Habla en algún momento que te recuerdas de eso? El caso de Oloris es muy, muy particular. Bueno, el conocimiento sobre Oloris nos viene por su diario, que está propiedad de la Universidad de Granada, que hemos trabajado un profesor de anatomía que se llama Miguel Guirao y yo, y que abarca muchos años, es decir, no solamente este año en 1885. Entonces, en el año anterior, en 1884, él asiste a unas lecciones que da un, llamaríamos hoy, microbiólogo en Madrid, en el Hospital de San Juan de Dios. Y él ve allí las demostraciones de las bacterias, cómo se mueven y cómo funcionan. Pero, sin embargo, él es reacio a pensar que ese es el productor, el germen los gérmenes son productores de esa enfermedad. Y sigue hablando de, bueno, pues unas mercancías adulteradas que han llegado a Valencia, por ejemplo, de unos barcos franceses que traen pieles en mal estado. Es decir, no asocia exactamente la enfermedad con el bacilo, con el vibrión colérico. Es, digamos, una dualidad. Es decir, él tenía posibilidades mejores que nadie para conocerlo, pero la tradición existente sobre lo que eran las enfermedades epidémicas, pues puede más que él y, digamos, no se deja convencer por los que propugnan esta idea de que es un germen el que produce la enfermedad. Claro. Él no era un microbiólogo, él era un anatomista y un antropólogo que hacía
estudiaba los cráneos humanos, es decir, él no está muy relacionado con el tema de la enfermedad, eso es cierto. Bien, gracias. Una otra cuestión, que está un poco relacionada, porque esos han sido tiempos de tentativa y error, de innovación médica también. Y fue durante lo que ha habido durante un brote de cólera en el Reino Unido que un médico inglés llamado John Snow descubrió cómo se propagó la enfermedad. ¿Puede explicarnos cuáles fueron sus hallazgos y cómo su trabajo sentó las bases para el nacimiento de la epidemiología moderna? Sí, este médico británico hizo un estudio que es modélico en su tiempo, me parece recordar que es en 1884, y vio que alrededor de los pozos que existían aparecían los enfermos de cólera distribuidos exactamente según estaban los pozos. Él hace un mapa y los va localizando, y este mapa podríamos decir que es el inicio de alguna manera pues en la historia de la epidemiología como una base a seguir en estudiando la forma de contagio de estas enfermedades razonablemente. Muy interesante. Eso es siempre esencial, buscar la origen Claro, de las claro. enfermedades. Y hoy estaba leyendo un artículo que recúa un poco el inicio de COVID para inicios de octubre, creo, que es un poco más temprano que otros estudios. La teoría de conspiración dice que es un laboratorio chino que ha producido la pandemia, pero pues bueno, no lo sabemos. dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, Sí. sin entrar en detalle. Una otra cuestión que es relacionada con los efectos de la pandemia. Sí. Hoy la COVID-19 mantiene a las personas en casa, las tiendas y servicios Sí. cerrados, y las personas tienen mucho miedo sobre su futuro. Sí. De su conocimiento sobre el brote de cólera del siglo XIX, ¿hubo medidas semejantes o no, puntos de contacto entre las dos? Sí. Bueno, lo que yo conozco, que es Granada 1885, sé que se cerraron las iglesias y que se prohibieron las aglomeraciones de muchas personas. Como era en verano, no había estudiantes, por ejemplo, la universidad no funcionaba, lo cual pues era, digamos, una ventaja. Pero hubo un cierto carácter, si no de confinamiento, por lo menos de evitar que se agruparan muchas personas. Lo que tiene en común, sin ninguna duda, el COVID-19 con el cólera es su gran mortalidad. En Granada, que era una población en ese tiempo que andaba alrededor de los 80.000 habitantes, murieron 5.000 personas, lo cual es una barbaridad. En un momento dado, la ciudad tiene que recurrir a los presos que hay en la cárcel para que lleven los cadáveres al cementerio, porque nadie se prestaba a hacerlo y los enfermos o los cadáveres estaban en las calles, es decir, sin recoger siquiera, ¿no? Dado esa magnitud, puesto que se producían una cantidad diaria de muertes muy importante. Si distribuimos esos 5.000 muertos que hubo entre los 3-4 meses que duró la epidemia, vemos que diariamente se producían muchas defunciones. En Granada fue muy grave esta epidemia porque tenía una distribución de aguas que era la misma, naturalmente empeorada con el paso del tiempo, que tenían los árabes nazaríes. Es decir, seguían siendo los mismos canales, estaban sujetos a circular descubiertas las acometidas de agua donde podían caer inmundicias, etc. Y eso hizo que enfermaran esta cantidad de personas.
Hay una pequeña salvedad, y es que como se sabía que esas aguas tenían ciertas posibilidades de estar, si no contaminadas, porque la palabra contaminación entonces no era de dominio general, sí que le caían porquerías, inmundicias, etc. Entonces, las clases pudientes no bebían ese agua, bebían agua que le traían de fuentes de alrededor de Granada unos, bueno, pues aguadores se llamaban, que iban con un borrico, unos cántaros y traían el agua de la fuente y se la llevaban a la casa. ¿Esto qué significa? Significa que la mortalidad o la gran mortalidad sucede en las clases más pobres, que se veían obligadas a beber el agua de los pilares que salían, las fuentes, de los pozos que existían, de los aljibes. Madrid, en esa misma epidemia, que tenía 5 veces más habitantes, es decir, tendría 400.000 habitantes por lo menos, hay solo 3.000 muertos. ¿Por qué? Porque habían hecho una conducción de aguas unos años antes y el sistema permitía que no hubiera esa contaminación tan brutal de aguas residuales con las aguas de bebida. Y esa fue, digamos, una gran ventaja. Granada no era así y, por tanto, hubo esta mortalidad enorme. Muy interesante. Eso es una de las cosas más bien obvias, ¿no? La calidad del agua para las personas. Podría evitar miles o millones de enfermedades todos los años en países de África subsahariana y de otras Sí, partes de sin Asia, duda. solo con Sí. condiciones básicas de higiene y salubridad. Um, Bien, tenemos mucho que caminar para mejorar estas condiciones. Has hablado también de un aspecto muy interesante, que los precios para recoger los cadáveres, porque estaba leyendo también, no me recuerdo si ha sido hoy o ayer, todas las noticias todos los días son de COVID-19, entonces es difícil de identificar el día correcto, pero que algunos agentes funerarios están recordando Sí, sí, irse a la habitación a casa de las personas sí, sí. a hacer ese servicio porque tienen miedo que sea un infectado Exactamente de COVID. igual que en el cólera del siglo XIX. Sí, sí. Exactamente igual. Yo creo que no van a poner los presos portugueses a hacer eso, pero Sería muy problemático hoy. sería muy Muy problemático. problemático, sí. Con tanta mortandad, con tantos problemas que hubo, que sabemos sobre las consecuencias económicas y sociales del brote de cólera Sí. de 1885. Yo no dispongo de una información sobre las consecuencias económicas, que sin duda tuvo que haberlas, ¿no? Pero tengo que decir que murieron muchos médicos en el curso de la epidemia, lo conozco, incluso tengo recogidos sus nombres, y murió el arzobispo. El arzobispo de Granada muere en esta epidemia de cólera, lo cual significa que, bueno, pues que fue una cosa muy, muy tremenda. He de decir que el propio Loris, que hemos hablado de él, enfermó del cólera y enfermó su mujer, que vivía con él atendía enfermos, no tomaría las precauciones debidas, llega a su casa y tal, su mujer se contagia y la suerte que, bueno, no murieron ninguno de los dos porque fue una forma atenuada quizá de cólera, pero estuvieron enfermos durante 15 o 20 días, los mismos días que no pudo asistir a los enfermos, tal y como sucede con los sanitarios hoy con el COVID-19, que se tienen que dar de baja porque enferman ellos y, por tanto, no pueden asistir a los pacientes. Hay, como siempre, decimos que la historia se repite y efectivamente la historia se repite cuando las condiciones no son las adecuadas. Oloris no toma precauciones, los sanitarios del COVID-19 no tienen los medios suficientes, se contagian y enferman. Claro. Bien,
La historia de humanidad está llena de tragedias de grande dimensión causadas por estas pandemias. Es siempre importante tener conocimiento del tipo de enfermedad, de cómo se han propagado, qué consecuencias sociales y económicas han tenido. Y esta ha sido más una oportunidad para nosotros aprendernos un poco más. Una última cuestión. Esto ha sido uno de los últimos brotes de cólera de Yo 1885. creo que fue el último. Tengo la impresión de que en España, por lo menos, En España, fue claro. en España el último brote. En Oriente, posiblemente en la India o en China y tal, seguramente hubo posteriores. Pero Sí, 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 sí. en España creo que el último fue el del 85. Bien, muchas gracias. Yo creo que lo esencial de esta entrevista yo lo tengo ahora. Ha sido muy interesante conversar con usted en este es la segunda. Me ha gustado muchísimo de las dos. Yo espero que las personas en casa también que puedan disfrutar un poco y aprender también un poquito más. ¿Algún mensaje final de esperanza para los tiempos que vivimos? Bueno, aunque sea a riesgo de repetirme lo que dije en la anterior, si nuestros antepasados pudieron superar las epidemias con unos medios menores que los nuestros, nosotros tenemos la obligación de superarlos, puesto que tenemos mejores organizaciones y mejores medios. La humanidad no debe desaparecer por estas epidemias. Debe de, bueno, combatirlas, prevenirlas, etcétera, pero, por supuesto, no sucumbir a ellas. Sí, muy bien. Muchas gracias uma vez mais. Muito obrigado a todos os que estão a assistir. Espero que gostem destas entrevistas que têm sido feitas. Deixem os vossos comentários, quer no blog, quer no canal do CITSEM. As próximas virão já a seguir. E até breve. Obrigado. Muchas gracias.